Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de el reflejo flexor o también llamado reflejo de retirada, así como el reflejo extensor cruzado y la inhibición recíproca de todo este circuito. Así que vamos a comenzar. Si me escucho un poco raro de la voz es porque estoy un poco ronco, estoy saliendo de la gripe, pero bueno, eso no importa. ¿Qué es el reflejo flexor? Es el estímulo sensitivo o sucede cuando hay un estímulo sensitivo cutáneo de los miembros y hace que los músculos flexores se contraigan. Fin. Ese es el reflejo flexor. Estimulamos receptores sensitivos y por consecuencia se excitan los músculos flexores y se contraen. Esto hace o permite la retirada de la extremidad de un objeto o del objeto estimulador o que fue estimulado. Este reflejo es fácil que prácticamente cualquier tipo animal espinal, es decir, que tenga médula espinal o descerebrado, es decir, que ya no cumpla con las funciones básicas del cerebro, ojo, solamente de la parte cerebral, no de la corteza. Si solamente tiene la parte descerebrado, si está descerebrado, digámoslo así, este, si solamente tiene esa parte eh, mantenida o la médula espinal la tiene también conservada, pueden, nosotros podemos ver el reflejo flexor en un paciente. Eso es importante, es muy importante a la hora de explorar. ¿Por qué? Porque los reflejos flexores, de hecho, en la escala de Glasgow, ustedes lo van a ver. Si hay una parte donde dice en la escala de Glasgow que si el paciente retira el dolor, o más bien localiza el dolor, o genera una retirada del dolor sin, digámoslo así, quitar a la persona de este dolor, o si finalmente nada más retira o hace, digámoslo así, una flexiones de reflejo ante ese dolor. Así que si ustedes ven que al paciente se le aplica dolor y ven que empieza a generar un reflejo de flexión, pues podemos decir que la médula espinal está conservada o el paciente está descerebrado porque todavía este circuito que vamos a ver de reflejo flexor solamente sucede en la médula espinal. Algo importante de esta definición del reflejo flexor a destacar es que el estímulo sensitivo que debe de ser es principalmente, se excita el reflejo flexor, se estimulan terminaciones para el dolor. Por lo tanto, este reflejo flexor también se le llama reflejo nociceptivo o reflejo al dolor. También los estímulos sensitivos cutáneos que no tienen que ver con el dolor, por ejemplo, receptores que detectan la presión o el tacto, esos reflejos si se estimulan de una manera imprevista, como por ejemplo cuando nosotros estamos en una cosa, ¿no? Y llega alguien y nos toca de manera repentina, pues obviamente nos alejamos y ese es un reflejo flexor, pero no es tan intenso como que estemos en el mismo acto, en una cosa, y llega alguien con un, no sé, cuchillo o una navaja o un punzocortante y nos pique. Obviamente el reflejo flexor va a ser más intenso. Se le dice también al reflejo flexor cuando los músculos flexores están implicados como reflejo de retirada. Pero ojo, aquí cuando decimos reflejo de retirada, o sea, la diferencia, vamos a llamarlo así, que finalmente viene a ser a lo mismo, el reflejo de retirada también se le dice así al reflejo flexor porque no solamente, ahorita lo vamos a ver, los músculos flexores son los que se estimulan, sino también van a ser los, este, los,
músculos que generan la extensión. Así que para explicarles el reflejo flexor, necesitamos a la médula espinal, obviamente aquí la tenemos, y a nuestro modelo anatómico, que en este caso va a ser el brazo derecho. Y esta es la mano, este es el brazo, el antebrazo, etcétera. Ya lo conocen. Entonces, para generar el reflejo flexor, necesitábamos las fibras nerviosas eferentes o también sensitivas, en su mayoría del dolor, ¿no? Aquí está. Está dada o está inervando a la mano. Y además de esta fibra nerviosa, lo que necesitamos es el estímulo doloroso, obviamente. Aquí tenemos una vela, ¿ok? Ya tenemos todo nuestro, digamos, circuito, aunque falta una cosa importante para darle movimiento a todo esto, que es los músculos, exactamente. En este caso, vamos a hablar de músculo agonista y músculo antagonista. El músculo agonista va a ser el músculo que promueva la flexión y el músculo antagonista va a ser el músculo que no permita la flexión o tenga una función de extensión o de todo lo contrario a la flexión. En este caso, obviamente estamos hablando del brazo, tenemos al músculo agonista que es el bíceps y el músculo antagonista que es el tríceps. Entonces ya tenemos todo esto. Supongamos que nuestro paciente o nuestro conejillo de indias aquí, nuestro brazo, ¿no? Baja su mano al estímulo doloroso sin darse cuenta, ¿no? Eh, Siempre nos han sucedido algunas veces, ¿no? Que nos hemos quemado sin darnos cuenta y entonces bajamos el estímulo, nos acercamos al estímulo y obviamente empieza a quemarnos, empiezan las fibras nerviosas eferentes a detectar el dolor y lo retiramos. Se activan obviamente y retiramos automáticamente la mano. Esto que les acabo de explicar es el reflejo flexor. Pero obviamente no sucede así como así, sino que las vías para desencadenar este reflejo flexor no llegan directamente a una motoneurona anterior como lo veíamos a lo mejor en los reflejos miotácticos del uso muscular o de los reflejos tendinosos de Golgi, en el cual solo había unas pequeñas interneuronas entre estas sinapsis, sino que aquí sí va a ser un poquito más complejo. No van a llegar directamente a la motoneurona, a estimular la motoneurona y así directamente a estimular al músculo agonista o músculo flexor. Así que vamos a hacer un zoom a la médula espinal. Vamos a meternos a ver qué rayos es lo que pasa cuando la fibra nerviosa eferente se estimula por un dolor y qué estimula. Vean, aquí estamos ya dentro de la materia gris de la médula espinal, y vemos que va a hacer sinapsis esta fibra nerviosa eferente sensitiva con tres porciones, tres circuitos neuronales. Ojo aquí, vamos a hablar de circuitos neuronales. Si ustedes no han visto o no saben de qué van los circuitos neuronales, les recomiendo que vean el capítulo de circuitos neuronales del canal. Es igual corto como este y lo pueden ver. Está ahí en el canal, solo escriban circuitos neuronales y se las va a aparecer. El primero de los circuitos a los cuales se genera sinapsis, la fibra nerviosa eferente sensitiva, es un circuito divergente excitatorio, el cual, como ustedes pueden observar, vean cómo es que desde una neurona empieza a dividir. ¿Para qué? Para que al final las neuronas finales hagan sinapsis con múltiples motoneuronas y estas múltiples motoneuronas van a ir
a músculos agonistas. Músculos agonistas que promueven, obviamente, la flexión del músculo. Perdón, la flexión, en este caso hablando de el brazo. El siguiente circuito que hace sinapsis las fibras nerviosas eferentes sensitivas provenientes, en este caso de la mano o de provenientes del estímulo doloroso, es un circuito reverberante que nos va a ayudar a la postdescarga de este reflejo flexor, porque como les decía, esto no es así de fácil. Tiene todo su proceso y ahorita lo vamos a describir, solamente que les estoy explicando paso por paso. Este circuito reverberante, como su nombre lo dice, vean cómo es que estimula una neurona. Este es un circuito básico de circuito reverberante, pero existen múltiples circuitos reverberantes mucho más complejos que también se explican en el video que les comenté. El circuito reverberante estimula a los circuitos divergentes excitatorios, pero vean que antes de excitarlos lanza una neurona o una fibra nerviosa de su propio axón, o sea, el propio axón, hacia estimular nuevamente a la neurona excitada, generando así un loop o un circuito reverberante. Esto hace que el circuito divergente excitatorio esté en constante excitación aún cuando ya la fibra nerviosa eferente inicialmente ha desaparecido el estímulo, es decir, una postdescarga. Y el último circuito que tenemos y que hace sinapsis estas fibras nerviosas eferentes sensitivas es un circuito divergente inhibitorio o también llamado, ahorita lo van a hablar o lo vamos a ver, se llama un circuito inhibitorio recíproco. Este circuito divergente inhibitorio lo que hace son finalmente un circuito divergente, pero en lugar de excitar a las motoneuronas, las va a inhibir. ¿Y va a inhibir a qué tipo de motoneuronas? A motoneuronas que lleguen a músculos antagonistas, antagonistas de la flexión, permitiendo así que, las, mo- que los músculos agonistas se exciten y los antagonistas no se exciten y permitan que los músculos agonistas hagan el proceso de flexión con más facilidad. Así que estos son los tres tipos. Les acabo de explicar su función principal y ahora sí, una vez explicado esto, vamos a la explicación del reflejo flexor ya como tal. Vean que aquí ya se los, digámoslo así, he resumido. Ustedes sabrán que hay múltiples interneuronas formando este circuito divergente, etcétera, etcétera. De hecho, es muy complejo. Ahorita ustedes vieron muchísimas neuronas. De hecho, Guyton comenta que de 2 a 3 interneuronas es lo mínimo que se espera encontrar entre la división entre una fibra nerviosa eferente y una motoneurona. Existen muchísimas interneuronas dentro de este circuito divergente para llegar a las motoneuronas que obviamente lanzarán sus fibras nerviosas hasta el músculo agonista. Porque obviamente tienen que también excitar a otros músculos agonistas o otras partes del músculo. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del reflejo flexor. Para esto necesitamos un miograma. El miograma es este que está aquí y es un electrodo que se pone en el músculo agonista, ojo, músculo agonista o músculo flexor y que detecta los impulsos o la electricidad o los cambios de contracción que tiene. Y también está en el electro. Así que ahorita en este caso, en este momento, digámoslo así, está de manera basal. Aquí lo vemos, está de manera basal. Entonces, supongamos que de manera imprevista, nuevamente, nosotros vamos así y bajamos la mano, ¿no? Para bajar la mano, obviamente necesitamos
la activación del músculo antagonista. Ojo, esta parte no forma parte del reflejo flexor. Simplemente le estoy dando un poquito más digámoslo así, de contexto, de imaginación, ¿no? De que pues un músculo antagonista de la parte flexora que finalmente va a ser una extensión y la extensión va a generar que baje la mano el paciente, ¿vale? Eso genera que se genere un estímulo doloroso, ya que las fibras nerviosas de todas las terminaciones libres dolorosas de la mano se excitan y obviamente lanzan sus fibras nerviosas eferentes, estimulando tanto al circuito divergente excitatorio, circuito divergente inhibitorio y al circuito reverberante postdescarga. Vean que al excitar estos dos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente inhibir al circuito inhibir a la motoneurona que va a los músculos antagonistas del de la flexión y estimular al músculo y estimular a las motoneuronas que van al músculo agonista o flexor, generando así la flexión, ¿no? Como lo vemos en esta imagen. Y obviamente aquí en nuestra tablita, en nuestro esquema monográfica, podemos ver graficada la contracción que acabamos de observar. Esta contracción flexora, Guyton no menciona cuánto tiempo dura, pero bueno, a grosso modo puede durar, aquí lo podemos ver, unos 2 segundos aproximadamente. Pero mientras dura este estímulo, vean que no es constante la contracción, sino que empieza a generar una fatiga, el músculo o una fatigación, que lo hemos visto ya en anteriores videos, tanto la fatiga neuronal como la fatiga del músculo esquelético, generando así que una vez que se ha sido alejado del estímulo doloroso, obviamente las fibras nerviosas eferentes ya no estimulan a nuestro circuito del reflejo flexor y entonces, pues este reflejo, pues decae y nosotros tenemos la posibilidad de volvernos a acercar al estímulo doloroso, pero obviamente tenemos algo para salvarnos de esto y es el circuito reverberante postdescarga. Este circuito reverberante postdescarga, la intención de este, como ya se los había comentado, es que una vez o posteriormente a la excitación inicial, ¿no? Este circuito reverberante tenga la capacidad de seguir estimulando a pesar de que el estímulo sensitivo ya no esté, haciendo que se estimule el circuito reverberante y obviamente sigamos teniendo el reflejo flexor y sigamos teniendo alejada nuestro cuerpo, en este caso la mano, del estímulo doloroso, haciendo obviamente este alargamiento que ustedes pueden observar en la gráfica, que es dado por el circuito reverberante. La posdescarga, que es finalmente lo que les acabo de explicar y está dado por el circuito reverberante, tiene características y es que depende mucho de la intensidad del estímulo sensitivo que suscitó el reflejo. Si el estímulo sensitivo tiene una intensidad muy elevada, entonces la posdescarga durará más tiempo. Además, esta posdescarga puede durar desde 0,1 segundos, ¿no? Que es cuando la intensidad es muy leve, hasta 3 segundos, que es cuando la intensidad está muy alta. La postdescarga se puede dividir en dos fases. La primera fase, que dura aproximadamente de 6 a 8 milisegundos, es dada principalmente por una fisiología de postdescarga
que está dada por disparos repetitivos de las propias interneuronas excitatorias, es decir, por el propio circuito divergente excitatorio existe una posdescarga. Les digo, la posdescarga es un tema que ya hemos visto y que esto ya se ha explicado más a fondo, así que les recomiendo ir a ese video. Y la siguiente parte o el siguiente tiempo que le falta a la posdescarga, que pueden durar segundos o hacer durar a esta posdescarga segundos, es dada por este circuito reverberante. Así que ahí quedó el reflejo flexor, ¿o no? Y es que el reflejo flexor no solo se suscita a la contracción de los músculos, como lo habíamos visto, o los músculos flexores, sino también a otros músculos. El caso es alejar al cuerpo del estímulo doloroso. En este caso, a los abductores. Aquí, en este ejemplo, pues finalmente un aductor también del brazo, pues es el bíceps también, ¿no? ¿No? Pero también el supraespinoso que está aquí atrás. Entonces, lo que se hace es también excitar a estos músculos para alejar lo mayor que se pueda del estímulo doloroso. Por lo tanto, los centros integradores de la médula espinal hacen que se contraigan los músculos que puedan resultar más eficaces para alejar del cuerpo el objeto, o alejar del cuerpo este, a la persona. Ahora vamos a ver el reflejo extensor cruzado, porque no termina ahí el reflejo flexor. El reflejo extensor cruzado, ojo, extensor. Aquí vamos a tener una extensión. En el otro teníamos una flexión. En este reflejo extensor cruzado es la extensión del miembro opuesto generando un movimiento de todo el cuerpo para alejarlo del objeto que origina el estímulo doloroso. Este reflejo extensor cruzado va a suceder entre 0,2 a 0,5 segundos después de un reflejo flexor. Es decir, el reflejo extensor cruzado sucede y solamente sucede cuando existe un reflejo flexor inicial. Existe un reflejo flexor, por ejemplo, de la mano derecha, y va a haber un reflejo extensor cruzado de la mano izquierda. Y va a durar, aproximadamente en iniciar entre el reflejo flexor y el reflejo extensor de 0,2 a 0,5 segundos. Importante, sucede una extensión del miembro opuesto, en este caso del lado izquierdo. Y obviamente lo vamos a explicar como de que no. Entonces, aquí tenemos a nuestro, digámoslo así, sistema que hemos creado y vean que aquí se está generando que la fibra nerviosa eferente sensitiva, aparte de hacer sinapsis con circuitos divergentes, excitatorios y reverberantes de su propio lado, también cruza la médula espinal, la cruza la línea media de la médula espinal y pasa hacia el otro lado anterior. Pero ojo, aquí vean cómo está formado esto. Aquí tenemos a nuestro brazo izquierdo, brazo derecho. Es de este brazo izquierdo, obviamente estamos viendo, digámoslo así, de frente al paciente. Entonces, brazo izquierdo. Vemos nuevamente el músculo agonista, músculo antagonista. Estamos en otra posición porque obviamente no estamos en la misma posición del otro brazo. Y vean cómo están inervadas estos circuitos. Vean que el circuito divergente excitatorio va a excitar en este lado, en este reflejo extensor cruzado, va a excitar ¿a qué? A motoneuronas que van al músculo antagonista de la flexión.
Y el circuito divergente inhibitorio va a inhibir a las motoneuronas de o que van a los músculos agonistas o que promueven la flexión. ¿Por qué? Porque estamos hablando que este es un reflejo extensor, es decir, que va a generar extensión. Por lo tanto, queremos que nuestros músculos antagonistas o finalmente extensores se exciten. Todo esto está dado nuevamente por las fibras nerviosas eferentes sensitivas del otro lado. Entonces, vamos a explicar este reflejo extensor. Aquí estamos en un estado, digámoslo así, basal, porque no tenemos todavía el estímulo, pero ahorita lo vamos a empezar a tener. Vean que aquí ya está el estímulo generado, ¿sí? Ya está el estímulo generado y solo falta hacer el efecto de retirada. Aquí fue muy rápido, pero quiero que ustedes, vamos a regresarlo un poco, quiero que ustedes vean que cuando se estimula la fibra nerviosa eferente sensitiva, también se va a estimular todo este circuito y este circuito de aquí. Vean cómo es que se van a estimular, o presten atención cómo es que se va a estimular el circuito divergente y va a hacer la extensión de el miembro izquierdo o del miembro inferior, miembro superior izquierdo del brazo izquierdo y va a inhibir a las motoneuronas agonistas o flexoras. Así de esta manera, ¿vale? Obviamente, este miograma está detectando la actividad de este músculo, de este, del músculo antagonista o músculo extensor. Vean que el estímulo fue tardío, ya que como ustedes recuerdan, va a durar de 0,2 a 0,5 segundos en generarse el reflejo extensor cruzado. Pero una vez que se estimula, vean que también su duración del estímulo sigue siendo prolongada. En el caso, como en el caso que veíamos del reflejo flexor, en el reflejo extensor también va a haber una fatiga, pero esta fatiga va a ser, digámoslo así, va a denegarse o no va a existir esta fatiga o se va a prolongar por un circuito reverberante que va a estimular a este circuito divergente excitatorio. Así que se excita el circuito reverberante, obviamente una vez que las fibras nerviosas eferentes ya no están estimulando y vean que prolonga aún más la contracción extensora del brazo izquierdo. ¿Para qué nos sirve, antes de pasar al siguiente tema, para qué nos sirve la extensión del brazo izquierdo? Nos sirve principalmente para alejar todo el cuerpo de esa zona de estímulo doloroso. De hecho, el tiempo que ahorita estamos viendo que se tarda aproximadamente es muy importante porque esos milisegundos que se tienen, además de estar estimulando estos reflejos que les estoy explicando, también van hacia arriba y regresan a la médula espinal para mover todo el cuerpo hacia un lado en el cual estemos fuera del peligro, fuera del estímulo doloroso. Así que generar la extensión del brazo izquierdo va a hacer que nos alejemos del estímulo doloroso que proviene del brazo derecho. Ahora sí, por último, vamos a ver la inhibición e inervación recíproca. La excitación, como ustedes pueden ver, la excitación de un grupo de músculos normalmente está asociado a la inhibición de otro. Como ustedes lo veían en el reflejo eh, flexor, si yo estimulo músculos agonistas, yo tengo que
inhibir músculos antagonistas. Y eso se llama inhibición recíproca. Y al circuito neuronal que da esa inhibición recíproca, que es lo que veíamos o que les ponía ahí como circuito divergente, este, circuito divergente inhibitorio, pues se le llama inervación recíproca. A ese circuito que se dedica a inhibir, en este caso, por ejemplo, a los músculos antagonistas, se le llama el circuito de inervación recíproca. Pero, oh sorpresa, además de estar inhibiendo a sus propios, a su propio lado, digámoslo así, también se puede inhibir al lado contralateral de donde viene el estímulo. Y uno de los ejemplos más vívidos, pues es el que hemos estado viendo, de el reflejo extensor, ya que este pues genera la inhibición de el músculo agonista o músculo flexor. Pero también vamos a ver algo interesante en estas inhibiciones, ya que ¿qué pasaría si nosotros tenemos dos estímulos flexores al mismo tiempo? Uno de un lado, o sea, es decir, uno de un lado y otro del otro lado, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. ¿Qué creen que pase? Pues para eso está este ejemplo. Vean, aquí está otra vez la tablita de un miograma. Aquí el electrodo se le ha puesto al músculo agonista o flexor de el brazo derecho, de este lado, ¿ok? Del brazo derecho. Entonces, Gaiton nos comenta, pues, ¿saben qué? Yo me dediqué a investigar y he visto que cuando yo estimulo o genero un reflejo flexor moderado y prolongado del lado derecho, es decir, generamos este sistema o la estimulación de este sistema, como ustedes pueden ver. Aquí yo estoy resumiendo como tal el circuito neuronal de este sistema, de este reflejo flexor. Aquí incluye tanto al circuito excitatorio, reverberante y al inhibitorio. Y aquí igualmente. Entonces aquí estoy resumiendo básicamente porque ahorita se va a ver más complejo. Pero este reflejo flexor pues llega a estimular, ya sabemos que tanto inhibe, tanto excita como excita a los agonistas, músculos agonistas, e inhibe a los antagonistas, ¿no? Y de este lado tenemos que estimula a los músculos antagonistas e inhibe a los agonistas para hacer el reflejo extensor. Esto ya lo sabemos. Entonces se genera, o nosotros en el miograma podemos ver una contracción flexora normal, ¿no? Como toda. Pero, ¿qué pasa mientras está sucediendo ese reflejo flexor moderado prolongado? Nosotros se nos ocurre darle un pinchazo al brazo izquierdo, ¿no? Por ejemplo, darle un pinchazo al brazo izquierdo así de manera brusca, que es finalmente un reflejo flexor intenso, ¿no? Es un reflejo flexor intenso. Vean que el reflejo flexor intenso tiene la misma estructura, solamente que vean que sale una fibra nerviosa extra que va a inhibir al circuito neuronal, específicamente al circuito excitatorio. Y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, supongamos que yo estimulo al reflejo, el reflejo, estimula al brazo izquierdo con un estímulo muy intenso y obviamente genera un reflejo flexor muy intenso. ¿Y qué es lo que genera? Pues inicialmente lo que ya conocemos, un reflejo, un reflejo flexor del lado izquierdo, ¿no? Que es el que ustedes pueden ver acá.
y un reflejo extensor cruzado, que es el que ustedes pueden ver acá. Pero lo interesante a ver es que también hay fibras nerviosas eferentes que cruzan el lado, pero son inhibitorias y que provienen, sí, de este mismo, de esta fibra nerviosa eferente estimulada y que van a inhibir al circuito neuronal de el lado derecho, generando así que la contracción que está sucediendo en el lado derecho, obviamente por el reflejo flexor moderado prolongado, vean cómo se genera la barrita, pues disminuya o se inhiba la duración del estímulo de la contracción flexora del lado derecho. Obviamente, cuando nosotros dejamos de estimular o de generar el reflejo flexor intenso del lado izquierdo, pues esa contracción flexora del lado derecho, pues regresa a su sitio. Es así como se explica la inhibición e inervación recíproca de generar un reflejo flexor del lado derecho y un reflejo flexor del lado izquierdo, en el cual si nosotros tenemos un reflejo flexor ya dado y lo y generamos una estimulación de otro, podemos disminuir la, la contracción flexora del inicial, como ustedes pueden observarlo. Eso es lo que quiere decir Kaito. Y bueno, compañeros, eso sería todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, a pesar de que pues estuve un poquito ronco. Espero que ya para el siguiente video ya no lo esté. Pero bueno, cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden decir. Nos vemos hasta el siguiente capítulo. Adiós.